Hola a todos y a todas, soy Marco Zagal del equipo de la organización Montessori Canela Internacional. Te doy la bienvenida a esta segunda edición del Congreso Internacional Montessori que hemos preparado junto a Miriam Escacena y Betsabe Lillo Orellana de Montessori Canela. Este año nos centraremos en educar en el ahora y para ello tengo el honor de presentarles a Noemí Royes, pedagoga especializada en neuroeducación, madre de dos niñas de 7 y 10 años, y es una persona que le apasiona estar en contacto, conversar con las personas, y también le encanta su profesión. En esta ocasión nos hablará sobre el poder del vínculo en el aprendizaje. Noemí, bienvenida, muchísimas gracias por participar. Este es un año diferente, un año de pandemia, un año de COVID, de coronavirus, que nunca nadie se habría imaginado estar en una situación como la que hemos vivido tanto la humanidad como aquí en España. Y de alguna manera, este congreso quiere transmitir un mensaje de optimismo, de esperanza, frente a los distintos desafíos que se vienen de aquí en adelante. Así que te agradezco tu participación y bienvenida. Muchas gracias, Marco. Estoy encantada de participar con vosotros en este evento y creo que es una oportunidad para seguir compartiendo como ha estado haciendo mucha gente gracias a esta pandemia, ¿no? Se han dado muchas iniciativas altruistas que precisamente donde van a parar es a construir vínculos. Y bueno, creo que el vínculo se construye en casa, se construye en comunidad y uno de los espacios de socialización por naturaleza es el espacio educativo, ya sea dentro de la escuela o en otros espacios donde se relacionan y nos relacionamos los docentes, ¿no? Y las familias. En esta época se estaba hablando mucho, por ejemplo, de comunidad educativa y a veces hablamos de comunidad educativa y se nos van los pensamientos al alumnado y al profesorado, ¿no? Pero demasiadas veces se quedan fuera las familias, se quedan fuera las entidades sociales, ¿no? Entidades del barrio. Y creo que en esta situación de pandemia que hemos vivido, pues se ha puesto más de relieve aún que educamos todos y educamos en tribu y que por lo tanto es necesario que esa suma, ese vínculo, sea transversal, lo más transversal y amplio posible en favor de los niños y niñas que están creciendo, de los jóvenes que están en desarrollo y de la sociedad que construimos entre todos. Entonces, cuando me planteasteis participar en este congreso, pensé que para mí el tronco de toda la educación debería empezar por cómo elaboramos los vínculos, porque de eso depende que nuestros niños y niñas establezcan relaciones seguras, de confianza y que les facilite un aprendizaje en bienestar. Yo tiro mucho para la neuro, pero la verdad es que objetivamente hablando el aprendizaje tiene una parte biológica que tiene que ver con el cerebro y con todos ese cóctel de neurotransmisores que no vamos a entrar ahora en cientificismos, pero que es importante tenerlos en cuenta. Más allá de que queramos disfrutar de las relaciones humanas, sea con quien sea, hay una parte para la gente que es bueno, menos crédula en todo esto del cerebro, pues que está ahí y que es necesaria. Las conexiones neuronales se crean en la relación con el otro. Somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto aprendemos con y del otro. Y eso es la base desde que venimos al mundo, desde que llegamos, y de hecho diríamos que incluso en el tercer trimestre de embarazo ya hay evidencias científicas que dicen que esa relación y ese vínculo de afecto que se produce entre la madre, entre el entorno de la madre y el bebé que espera salir dentro, pues ya tiene consecuencias, ¿no? En los niveles de oxitocina y de otros neurotransmisores que favorecerán ese equilibrio y bienestar emocional. Entonces creo que teniendo en cuenta que aprender es un acto social, relacional, pues el vínculo tiene que estar ahí en el medio, en centro, es clave. Y no un vínculo cualquiera, porque vínculos tenemos muchos, incluso con el banco tenemos un vínculo, pero estamos hablando de vínculos emocionales, de vínculos de apego. Y ese tipo de vínculo es el que tenemos que cultivar y el que tenemos que acompañar y hacer crecer.
Muchas veces cuando hago formaciones con profes de secundaria y de chavales más mayores, me doy cuenta que el sistema educativo que tenemos, al menos en España, está muy centrado en los conocimientos y muy poco, o cada vez menos, conforme vamos subiendo en etapas educativas, se centra más en el conocimiento y en la transmisión de esos conocimientos y no tanto en esto, en crear estos vínculos de confianza y de empatía, ¿no? Y de trabajar la parte emocional de las personas. Por eso muchas veces cuando tengo la oportunidad de trabajar con profes de infantil, educadoras pues de niños de 0-3, les digo que me encantaría que hubieran claustros mixtos y que aprendiéramos todos de todos, porque ese cuidado, ese mimo, esa mirada que tienen las maestras y maestros de educación infantil parece que se va como diluyendo conforme vamos creciendo. Y no solo es importante, sino que es de vital necesidad, porque los humanos nos relacionamos y necesitamos de ese amor y de esa mirada del otro, del reconocernos en el otro también. Sé que hay experiencias en algunos centros y en algunos institutos a diferentes etapas educativas que sobre todo se desarrollan potencian la creación de vínculos a través de los espacios de tutoría. Y me parece súper interesante, pero creo que es necesario ampliar ese concepto de tutoría, porque todos los docentes somos tutores, no solo el tutor que lleva el cartelito de tutor de ese grupo. Al final, cuando tú te estás relacionando con un niño de la edad que sea o con una niña de la edad que sea, estableces una relación socioafectiva y educativa, evidentemente, porque no se entiende una cosa sin la otra, en la que necesitamos hacerle, transmitirle que me importa, que él o ella me importa. Y a partir de ahí, todo es mucho más fácil. Dime, que te veo ahí. Noemí, sí, Dime. es que de pronto quiero como intervenir con alguna pregunta porque veo que vas desarrollando rápidamente varios temas y me gustaría mm, que ayudemos a las personas que están, que van a escuchar esta ponencia, en que nos puedas acotar cuál es el poder del vínculo, cuál es el poder del vínculo en el aprendizaje. Y efectivamente el vínculo emocional, que entiendo que es donde tú más experiencia tienes o a donde quieres dirigir tu ponencia. Porque hemos pasado de un par de años, de unos años a la fecha, en que el vínculo ha tomado tanto valor, porque hace 10, 15 años el vínculo incluso era algo como feo, cómo te vas a relacionar con los estudiantes, cómo los vas a tratar bien, más o menos. No, aquí hay que venir a estudiar, meter caña, hacer los deberes, aprobar los exámenes y no mucho más. De alguna manera siento que lo que hemos ido, lo que la neurociencia ha ido descubriendo, va ampliando, va cambiando necesariamente cuál es el rol real que debe tener la escuela. Entonces me gustaría invitarte a que nos puedas explicar en qué consiste este poder del vínculo en el aprendizaje. Nos vamos a ir a las raíces. Un niño o una niña pequeña necesita un entorno seguro y un entorno de confianza para poder desarrollar esa curiosidad innata que lleva dentro y tener esa capacidad, desarrollar esa capacidad de exploración. Pues, por ejemplo, en Montessori, cómo vemos la importancia de los entornos preparados y de que estén accesibles esos estímulos que el niño o niña pequeña lo invitamos, ¿no?, a descubrir. A conseguir esta seguridad, conseguir que ese niño o niña se sienta en el espacio educativo como en casa, depende de la relación que establezca con los demás, sobre todo con los adultos de referencia. Los adultos de referencia me refiero en primer lugar a la relación que tiene ya con su familia, obviamente, pero también a la relación que establece el que ejerce de educador o de docente con esa familia y con ese niño. Porque una de las cosas que sabemos es que las neuronas de espejo tienen un alto poder ahí de incidencia en el tipo de relación y de desarrollo emocional que va a tener ese pequeño o esa pequeña.
En este sentido, si no somos capaces o si se generan espacios que no son vividos por el niño o niña como un espacio seguro y de confianza, un cerebro pequeñito, infantil, está orientado a la supervivencia. De hecho, es uno de los mamíferos más altamente dependientes. Depende siempre de un adulto que cuide, que lo alimente, que mantenga su seguridad, ¿no? Entonces, si conseguimos que ese vínculo seguro apoye esa exploración, esa necesidad vital de curiosidad, de aprendizaje al final, ese niño o esa niña vinculará el hecho de aprender el espacio educativo como un entorno de bienestar, de placer, de desarrollo. Y eso potenciará su autonomía. Pero es que esta situación que estamos explicando no es exclusiva de 0,3 o del 3,6. Eso nos pasa a lo largo de toda la vida. Cuando un adulto entra en una reunión que ya sabe que va a ser tensa, entramos a la defensiva. Nuestra respuesta no es la misma. Pues ¿qué no pasará con un niño o niña pequeña que aún no está desarrollando todas sus habilidades emocionales, sociales, relacionales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que pase en esa pequeña infancia va a ser de vital trascendencia para el desarrollo a lo largo de toda su vida. Pero es que cuando vamos cambiando de etapas sigue siendo súper importante. ¿Por qué es tan importante? Cuando, por ejemplo, si subimos a un estadio y nos vamos a educación primaria, por ejemplo, ahora ya creo que en la mayoría de centros no se fuerza la lectoescritura, por ejemplo, pero hasta hace no demasiado había niños y niñas que eran forzados, y digo forzados con toda la intencionalidad del mundo, a aprender a leer y escribir con 5, 6 añitos y no estaban madurativamente preparados. Había algunos que sí y que tenían esa necesidad y esa curiosidad, pero muchos, por temas de desarrollo madurativo, todavía no era su momento. ¿Qué pasa cuando forzamos a un niño, a una niña, a desarrollarse por encima de su estado madurativo? Estamos generando una frustración innecesaria y estamos generando situaciones que son negativas y que se viven desde la frustración y muchas veces incluso desde el miedo. Al final estamos generando situaciones de negación, de evitación, ¿no? Que obviamente no favorecen. Eso no pasa si se ha cultivado un vínculo de apego y de confianza con el maestro, con la maestra. Porque si tenemos esa mirada de apego y de vínculo, tenemos una mirada de respeto y de acompañar, no de empujar. Al final, ellos son los grandes guías. Los niños y las niñas tienen una curiosidad innata. Nuestro rol es de acompañar, no de forzar o de apretar, ¿no? Y ahí yo creo que está el gran poder del vínculo, en el tomar la medida y en el tender la mano a que el otro la coja y que la coja cuando quiera y porque quiere, ¿no? Y hasta donde quiera. No sé, a mí ahora me viene a la cabeza una imagen, ¿no? En plan, dame la mano, que nos vamos. Pues eso en el aprendizaje no funciona, eso no es un vínculo, ¿no? En cambio, que el otro sepa que tú estás ahí porque a ti te importa, eso sí que es un vínculo positivo, ¿no? ¿Qué es un vínculo, en definitiva? ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es una inclinación hacia el otro, ¿no? Es una mirada hacia el otro, es una relación. Pero podemos mirarlos e inclinarnos de muchas maneras, ¿no? ¿Desde dónde? El adulto tiene una tremenda responsabilidad, entonces, porque es el adulto, entonces, el que tiene que acercarse a aquel niño joven que está en desarrollo. Y me da la impresión y no solo en el vínculo hacia él, sino también hacia los compañeros. Valoremos qué tipos de vínculos y de relaciones establecemos con el resto de compañeros y compañeras del claustro, con las familias. ¿Qué tipo de comunicación establecemos? Porque no hemos
entrado en esto todavía, pero un vínculo se crea en comunicación con el otro. ¿Y qué tipo de comunicación tenemos con el otro? ¿Qué tipo de palabras usamos? ¿Qué lenguaje? No solo lenguaje ¿no? políticamente correcto podemos hablar todos, pero ¿qué dice nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos encontramos con un papá o una mamá que repetidamente se ha olvidado no sé qué, o que le hemos sugerido 1.000.000 de veces que no sé qué y resulta que no, o que tiene una mirada pues relativamente distinta, o no, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo sumamos, no? Crear un vínculo no es una, o sea, crear un vínculo es fácil, porque los creamos de forma innata, porque somos seres sociales y nos relacionamos constantemente, pero crear un vínculo de apego y sano, eso ya tiene su tela. Y creo que debemos empezar por ser conscientes del impacto que tiene esto, porque entonces cuando estemos construyendo esos vínculos lo haremos desde la responsabilidad. Y creo que es muy importante, sobre todo, ¿no? Siguiendo un poco el título del congreso, ¿no? Estamos pensando en una sociedad o queremos impulsar una sociedad, una cultura de la paz transversal, ¿no? Solidaria, que sume, que construyamos juntos, pues eso pasa por la mirada, por mirar al otro desde el respeto, ¿no? Y por escuchar para entender, no para escuchar para responder, ¿no? O para justificar mi respuesta. ¿Desde dónde estamos escuchando al otro? Incluso yendo más atrás todavía, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Qué vínculo tengo yo conmigo, no? Es un tema complejo, sobre todo yo creo que, volviendo un poco a lo que decíamos al inicio, que cuando son muy pequeñitos, me preguntabas qué era el vínculo, ¿no? Te digo, esa inclinación que tenemos hacia el otro es distinta, tiene un punto de tendresa, de ternura, ¿no? De mirada de acoger, de acompañar, de mimar incluso, ¿no? Y en cambio cuando, más allá de educar, que obviamente está también en los espacios educativos, pero en cambio cuando vamos creciendo, esto se va como, bueno, sí, sí, pero que aprenda a leer, bueno, sí, sí, pero es que no sabe sumar, ¿no? O bueno, es que tiene la selectividad de aquí a tal, ahora no podemos estar con esto. No tengo tiempo de hacer tutorías porque tengo que repasar no sé cuántas ecuaciones de segundo grado. Y dices, ya bueno, pero es que si solo nos vamos a centrar a machacar, quizá esos niveles de estrés y de cortisol que estamos generando en el cerebro del otro, desde un otro tipo de vínculo y desde otro tipo de priorización, no iríamos a parar ahí. O como mínimo, seríamos capaces de detectarlo, de escuchar al otro en qué momento está y de dedicar unos minutos a reencontrarnos y a decirle, estoy aquí contigo. Esto es un vínculo sano para mí y eso no tiene edad. ¿Qué ha pasado con nuestros mayores en toda esta pandemia, en este COVID? Ahora me voy un poco del mundo educativo, pero creo que es vital. ¿Cómo miramos a nuestros mayores? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos miles de millones de personas mayores se habrán muerto de tristeza? Y lo digo con conocimiento de causa porque mi yaya estaba en una residencia, ya no está, y no me he podido despedir de ella. Y creo que esa necesidad vital del amor es desde que nacemos y en algún momento, no sé por qué, se nos olvida. Y en los espacios educativos es necesaria. A veces me dicen, bueno, para ser profe no hace falta ser vocacional. Yo tengo muchas dudas. Lo que sí que hace falta seguro es mirar al otro desde el respeto y no desde arriba. Porque al final, yo, no sé, este año he estado haciendo clases en ciclos formativos y he aprendido cada vez que he entrado. De ellos, con ellos, ¿no? No sé, porque uno sea profe de universidad no puede aprender del otro, porque en infantil las profes lo dicen, aprenden con ellos, ¿no? Creo que el vínculo tiene que ver con qué mirada tenemos hacia el otro. Y esa mirada hacia el otro se aprende y tenemos una oportunidad brutal en los contextos educativos de enseñar a mirar, de enseñar a establecer relaciones con el otro, ¿no? A reconocer el otro.
al otro. En los espacios educativos, te decía al principio que hacemos muchas veces como grupos de tutoría o incluso tutorías individualizadas, pero es que esas tutorías las puede hacer cualquier docente. ¿Estamos preparados para eso? ¿Queremos hacer eso? Porque infantil y primaria lo hacen personas profesionales que han estudiado magisterio o grados de educación infantil y demás. En educación secundaria tenemos muchos profes, buenos profesionales, vocacionales y que se han preparado didácticamente, pero hay muchos que no. Y eso es un grave riesgo. Y lo digo yo que soy profe de secundaria, ¿eh? Pero es que, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿El conocer por conocer? ¿Cuál es la esencia de la escuela y de la educación, no? Pues para mí es el moll de l'os que decimos en catalán, el eje de todo, debería ser ser capaces de generar relaciones en bienestar con el otro, porque vivimos en comunidad y necesitamos al otro y disfrutamos con el otro. Y... Disculpa, Noemí, es que me gusta mucho lo que estás diciendo porque precisamente creo que uno de los cuestionamientos importantes que han surgido en esta pandemia, ¿cuál es el sentido de la escuela? Estos días atrás hablaba con otra persona, con otro profesor, en que me decía que la escuela pasó de ser todo lo que era a una pantalla. Entonces, realmente, ¿cuál es el sentido que tiene la escuela? ¿Para qué? Para construir a seres que saben, a seres que sienten, a seres que comparten, a seres... ¿Para qué? Para que den una selectividad, a seres para que aprueben un examen. ¿Cuál es el sentido que le estamos dando a la escuela? Y al final tienes mucha razón en lo que estás diciendo, porque al final somos cada uno de los que estamos en este mundo responsables de hacer esto mejor y no delegarlo en que vengan políticas públicas o que venga un gobierno y cambie otra cosa, sino que tiene que ver con una actitud personal. Y eso también tiene que ver, me gustó mucho que lo hayas hecho, que lo hayas dicho, que también tiene que ver con una mirada hacia adentro, con un autoconocimiento. A mí una de las cuestiones que me fascina de la neurociencia y es la invitación hacia conocerte a ti mismo. Porque a la medida que conoces el funcionamiento de las neuronas y vas viendo cómo se produce la dopamina y el estrés y el cortisol y todo este tema, cómo funcionan los hemisferios, dónde está la creatividad y la función ejecutiva y todo esto que es tan maravilloso, por lo menos en mi caso, siempre fue surgiendo esta pregunta, bueno, ¿y eso cómo está dentro de mí? ¿Y esto cómo lo hago? ¿Y esto qué bonito? Porque al final del camino, si esto no lo practicas en ti mismo, vuelve a quedar como una teoría bonita y ya está. Uno habla con el cuerpo, comunica con el cuerpo y esto hay que experienciarlo. Entonces, creo que parte mucho por ahí. Me gustaría, ahora que has dicho esto, me has hecho pensar que muchas veces cuando tengo estas conversaciones con otros docentes, sobre todo de grados superiores, me dicen, ya, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los contenidos? ¿Los tiramos? Yo no estoy infravalorando el conocimiento ni los contenidos, ni mucho menos. Pero primero creo que tenemos un currículum educativo, al menos vuelvo a decir, en España, en Cataluña, que se repite hasta la saciedad, que está mal estructurado, mal priorizado, y que aburre, que no parte de las necesidades de los niños y de las niñas y que afortunadamente hay muchos profes que están tozudos en transformar esos aprendizajes en algo significativo y a convertir esas experiencias en unas experiencias positivas de aprendizaje, que eso sí, que hará posible que esas personas que quieran seguir aprendiendo y desarrollándose a lo largo de toda su vida. No cuando tienes una mala experiencia en el cole y dices, jolines, qué ganas tengo de que lleguen vacaciones. Yo tengo una pena infinita en mi interior porque no me he podido despedir de mis estudiantes. Y mis hijas, que también hace 3 meses que no van al cole, lo único, o sea, miraban un correo con las tareas del cole y se iban al final del correo
a leer, mira mamá, la profe me manda un abrazo. Después de un listado de tareas, se quedaban con, mira, pone que me manda un abrazo. Es que es muy fuerte, pero es así. Y a veces a ese un abrazo no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Por lo tanto, no estoy en contra de los contenidos. Los contenidos son necesarios en el canal y además nos ayudan a ejercitar, pues lo que hablabas tú, ¿no? Las funciones ejecutivas, a ponerlas en marcha, a adquirir estrategias de aprendizaje, a aprender en definitiva, ¿no? Y también a descubrir nuestros intereses, porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que nos gusta, ¿no? Está bien que estén y deben estar, lo que pasa es que se tienen que hacer también desde el mimo, ¿no? Y desde el cuidado y sobre todo pensando en por qué y para qué, no porque lo pone en el currículum, ¿no? Y además, no sé, a mí me llega un currículum y yo lo miro y lo tengo que hacer mío, ¿no? Mío con ese grupo de alumnos que yo todavía no conozco. El año que viene yo voy a ser tutora de primero de eso. No sé quién son ellos todavía, ni ellos saben quién soy yo. Antes de poder planificar una coma, tengo que conocerlos. ¿Cuántos días, cuántas horas dedicamos a conocernos con nuestro grupo antes de empezar a dar materia? Además es que hay estudios científicos que avalan esto, estudios hechos en la Universidad de Harvard con universitarios a alto nivel, que dicen que es importante trabajar, que hay mucho más rendimiento académico cuando nos dedicamos a trabajar la cohesión del grupo previamente a impartir contenidos. Es que no nos lo estamos inventando, no es que vivamos en un mundo wonderful y queramos hacerlo así porque es más bonito. Es que es una necesidad humana. Es una necesidad humana. Disculpa que te vuelva a interrumpir, pero es que es inevitable poder... Se me vienen un montón de ideas, de cuestiones que tienen que ver también con la experiencia, porque efectivamente hay una serie de estudios que muestran que si dedicamos gran parte del tiempo pedagógico a crear un ambiente seguro, un ambiente respetuoso, ¿ya? Tú nombras a Harvard, pero aquí cerquita en Alemania tenemos al primer centro de neurociencia vinculado a la educación, que es el ZNL de la Universidad de Ulm, que son pioneros en cómo reenfocar la educación hacia precisamente un espacio más respetuoso del ser humano. Entonces, ahí es donde yo veo que es trascendente que reenfoquemos el trabajo pedagógico hacia crear ambientes de aprendizaje que respondan a estas necesidades de vínculo, a estas necesidades que en definitiva, bien lo esbozaste tú hace un momento, que tienen que ver con el amor, tienen que ver con sentirnos queridos. Por muy bello que tengas tu espacio, si el clima de aula es infernal, nadie va a aprender. Totalmente. Nadie va a Bueno, aprender. aprender aprenderemos, pero aprenderemos desde el miedo y Claro, desde la evitación, y no sé si eso es lo que va a construir una sociedad más tolerante, más cohesionada, etcétera, etcétera, y eso etcétera, tiene que ver con ¿no? el sentido de la educación. O sea, ¿estamos Claro, educando para qué? Porque no es suficiente preparar a niños y jóvenes para que memoricen algo. Esta pandemia ha dejado en evidencia que los niños en la casa pueden trabajar súper bien, conectarse a internet, dormir más tarde, comer, Noemí, a la hora que quieren, comer a la hora que quieren, ir al baño a la hora que quieren. Y si necesitan buscar algo, pues simplemente se meten a Google y lo encuentran. Entonces también está quedando muy en evidencia el modelo transmisivo del conocimiento que no es nutritivo, no es sustantivo para los jóvenes. Entonces, esto de conectar a los jóvenes o a los niños y a los jóvenes con otra forma de vivir en el aula, de vivir en la sociedad, está resultando realmente trascendente gracias a las aportaciones de la neurociencia en estos últimos 10, 15 años. ahora me has hecho pensar también en, bueno, cuando hablamos de vínculo,
y de aprendizaje, a mí me viene muchas veces así como por carrerilla me voy al feedback, ¿no? Y a la evaluación, que es como la gran bruja de la educación, ¿no? Y en realidad tendría que ser nuestra aliada, porque si hay un buen vínculo, ¿no? Y es un vínculo de confianza y de te acompaño, las evaluaciones deberían ser oportunidades de aprendizaje, ¿no? No deberíamos ir a destacar lo que no sabes, sino lo que todavía puedes aprender, ¿no? Digo yo. Entonces, ¿cómo establecemos esa evaluación también, ¿no? Que viene muy enlazado a lo que decíamos, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué queremos y cómo, ¿no? Y para mí esto pasa por replantearse de arriba abajo también los sistemas de evaluación que estamos utilizando. Y tiene mucho que ver con el vínculo que establecemos con el otro y con la confianza de acompañarlo, ¿no? Y también de dejarnos evaluar a los propios docentes, ¿no? De hacer codocencias, por ejemplo, de poder entrar, que mi aula no es mi aula, que es una aula que forma parte de un espacio educativo y que todos transitamos y que todos alimentamos, ¿no? Y que cuando un compañero o una compañera viene a mi espacio educativo no viene a evaluarme, viene a colaborar conmigo, ¿no? Y yo puedo aprender de él y él de mí, ¿no? Yo a la Entonces, sala de clase la llamo un ecosistema biológico. claro, Es una interdependencia de todos los que están ahí, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve. pero por eso cuando hablábamos al principio de todo del vínculo, yo te decía, sí, pero es que el vínculo no es solo el vínculo dentro del grupo o de mí con cada uno de ellos o de mí con el grupo clase o del docente y las familias, sino que va mucho más allí. Si hablamos de un ecosistema, de una comunidad educativa, estamos hablando de un ecosistema ampliado, ¿no? Pues no sé, los niños y las niñas después van a algún lugar a hacer una extraescolar o pues yo qué sé, ¿no? Deporte, artes, hay un montón de estímulos más allá de las paredes de un centro educativo que forman parte también de la educación y de esa sociedad. Y muchas veces, no sé si consciente o inconscientemente, las invisibilizamos. Y ahora, con esto del COVID, cuando estamos hablando de volver a las aulas y que vamos a necesitar más espacios porque las agrupaciones de los niños y niñas van a ser más pequeñas, vemos que necesitaremos usar espacios como la biblioteca, espacios culturales, ¿no? Bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Que no se vaya nunca más esto. El COVID sí, pero esto de compartir espacios en comunidad de aprendizaje, no sé, yo estuve viviendo en Suecia un tiempo y me acuerdo que cuando iba a la biblioteca de la universidad estaba lleno de personas de la tercera edad que venían a ayudarte y a disfrutar. Es que venían a disfrutar. Estabas tú consultando no sé qué libro en la biblioteca y de golpe y porrazo se te acercaba una persona mayor, pues igual de 80 años, y te decía, ¿qué estás investigando? Y se sentaba contigo. Y teníamos unas conversaciones que yo no he tenido en mi vida en una universidad de aquí. Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Igual si todo fuera mucho más transversal, ganaríamos todos y no habría tanta soledad. Y yo insisto en que veo esta crisis como una oportunidad para recuperar o para retomar o recambiar el sentido que le hemos dado al aprendizaje. Pero no sé si lo vamos a conseguir, ¿eh, Marcos? Yo quiero confiar que sí, quiero que esto ayude a un cambio de conciencia, creo que, porque es que yo no identifico otro momento en nuestra historia que haya dejado tan en evidencia los déficits del sistema. Que siempre uno los escucha, los habla y como anecdótico, esto está mal, esto hay que mejorar, pero es que ahora ha quedado al desnudo. Así que sería muy torpe políticamente, económicamente y pedagógicamente que no se hiciera nada. Porque Sí, lo que además, pasa es que depende de la voluntad y la capacidad individual de muchas personas y de la mirada de muchas personas en pequeño, quiero decir. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo así como muy mundano, hay escuelas que en su proyecto educativo tienen un eje maravilloso que pone educación emocional, ¿sí? Que
a la realidad se traduce en que, me lo estoy inventando, pero una vez a la semana hacen actividades de educación emocional, de pues, poner nombre a las emociones, ¿no? Conversar sobre ellas, qué ha pasado, si ha habido alguna disputa en el recreo, bueno, no sé. A la práctica, cuando hemos entrado en confinamiento, ¿cómo se ha trabajado la educación emocional? ¿Cada cuánto nos hemos visto con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos y con nuestros compañeros de trabajo? Y sobre todo, ¿para qué nos hemos visto? Porque yo la mayoría de reuniones que he tenido con mis equipos docentes, en los que estoy implicada por diferentes asignaturas, ha sido por temas productivos. Hemos estado 2 horas de reunión y los primeros 5 minutos han sido no me va el micro, o enciende la cámara, o poca cosa más. Sí, ¿cómo estás? Pero como nos decimos cómo estás cuando te cruzas por el pasillo, pero es que era una situación excepcional, es una situación excepcional. Por lo tanto, sí, por eso yo insisto, ¿qué mirada tenemos hacia el otro? Necesitamos saber cómo está el otro, porque es que si no sentimos esa necesidad de saber cómo está el otro, no vamos a cambiar la mirada, ni con pandemia ni sin pandemia. Es que, no sé, en los grupos de WhatsApp que tengo de las clases de mis niñas, hay papás y mamás que han preguntado por activa y por pasiva, en los primeros 15 días de pandemia, que todos estamos súper descolocados, ¿cuándo van a mandar deberes? ¿Cuándo se va a poder volver al cole? ¿Cuándo van a dar las notas del segundo trimestre? ¿Perdón? Es que estamos en ese punto de desconexión, porque para mí eso es una desconexión. Es una fijación por la productividad, ¿no? Bueno, en un sistema que es el que es, ¿no? Económico y social. ¿Por qué se han abierto ahora todas las fronteras? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la COVID o es una necesidad económica? Yo me temo que mientras la economía mande por encima de las personas, tenemos que picar mucha piedra en los espacios educativos. Y también creo que tenemos que picar mucha piedra en la relación de confianza que se establece entre docentes y familias. Porque solo así podremos transformarlo. No vale los profes por un lado y las familias por otro lado. Tenemos que ir juntos. Y tenemos que tener la confianza de que ambos queremos lo mejor para ese niño o niña que compartimos nosotros como profes y ellos como padres, ¿no? Pero al final los dos estamos en ese acto educativo, ¿no? Y de desarrollo y de conquista de la autonomía. No sé, seguro que has visto por Twitter los cuchillazos que se han lanzado hacia los docentes, al menos aquí ha pasado, que no estáis haciendo nada, que estáis de vacaciones, que seguro que ha habido, porque en todas las profesiones hay gente de todos tipos, pero también ha habido gente que ha estado 24 horas, 7 días a la semana, desatendiendo a sus propios hijos, y te lo digo porque yo lo he vivido en primera persona, para poder atender y llegar a hacer las llamadas que hiciera falta, las videoconferencias que hiciera falta, porque creemos que lo primero es la relación, que si no nada más tiene sentido. Es que al revés no funciona. Si pones primero el conocimiento, no queda. Y tiene mucho que ver con la neuro, ¿eh? Nos hemos ido un poco, pero porque ¿no? entoma con la filosofía y todo esto. Pero... No, yo creo que está súper ligado porque mira, mientras te escuchaba yo decía, claro, esta neurosis que hay en la sociedad, este miedo, hay mucho miedo, ¿eh? Sí. Yo creo que tenemos que entender todos estos arrebatos de muchas familias, de muchas personas, en el alto nivel de miedo por la incertidumbre en que como humanidad hemos entrado. Sí. Como humanidad hemos entrado. Imagínate tú que hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, nadie se habría imaginado que Estados Unidos, la máxima potencia de estos tiempos en todos los niveles económicos, qué sé yo, todo lo que tú quieras ver, está
de pronto se me ocurre pensar en su decadencia, porque tiene tal magnitud de muertos, es tal el desastre que tiene a nivel social, a nivel económico, a nivel político, que ya eso nunca no los habríamos imaginado. Jamás nos habríamos imaginado acabar este año académico por internet. Mi hijo, que está acabando la primaria, fue la semana pasada a su escuela, después de 3 meses, a despedirse de sus compañeros en una junta de 1 hora un día y 1 hora el otro día. Y todo eso autorizado por el Departamento de Educación, con todas las medidas de seguridad. Entonces, estamos frente a un escenario muy complejo. Sin embargo, una cuestión que lo vinculo rápidamente es que en esto del vínculo hay muchos investigadores, muchas investigaciones desde la neurociencia que nos dicen que ese vínculo, el vínculo que utilizamos a lo largo de nuestra vida, se construye en nuestra primera infancia, que ahí hay un momentum fundamental para que estas redes neuronales que van a determinar nuestro comportamiento, nuestra conducta, se consoliden y podamos desenvolvernos de mejor o menor manera. Indistintamente que luego están, afortunadamente, todo esto de la neuroplasticidad, que dice que sí está la posibilidad de regenerar o reconstruir redes neuronales en otros momentos de nuestra vida entera, y no solo en esa primera infancia. Entonces, veo como hay un vínculo muy claro en esta neurosis, en esta forma de ver la vida, con esos primeros años de vida de los adultos que hoy están en esa situación. ¿Qué Mira, relación mira qué interesante es lo que estabas diciendo ahora, vinculado con el miedo, ¿no? Cuando se activa la amígdala, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Cuando nuestro cerebro detecta miedo, la amígdala da órdenes. ¿Y qué órdenes nos da con el miedo? Huir, paralizarnos o luchar. ¿Y cuáles han sido las reacciones de las diferentes personas? ¿Qué reacción hemos tenido nosotros, ¿no? ¿Y cómo, desde dónde nos hemos relacionado con el otro? Porque igual tenemos cosillas que analizar desde ahí, ¿no? Y vinculado a lo que decías, ¿no? De que cómo se establecen las relaciones y la capacidad de relacionarnos con el otro, a mí me gusta hablar de bastidas, ¿no? De los andamios que estamos construyendo cuando somos pequeñitos, ¿no? Y en eso también el vínculo que establecemos y la relación que establecemos con el otro, por muy pequeñito o pequeñita que sea, estoy hablando de bebés que son totalmente dependientes, es importante que pasemos por una serie de fases que permitan que esos andamios se construyan pues de una manera sana, ¿no? Y, por ejemplo, pues yo qué sé, establecer los vínculos, pero no solo establecerlos, cómo los mantenemos, ¿no? ¿Cómo los ajustamos? Porque el otro se va desarrollando y también se comunica con nosotros, ¿no? Y las relaciones están vivas y las vamos ajustando. ¿Qué recursos les ofrecemos para que ellos puedan reelaborar y crear otras relaciones, ¿no? Cuando entre ellos se empiezan a relacionar, ¿qué recursos les estamos dando, qué oportunidades les estamos ofreciendo? Y sobre todo, y para mí es súper importante, qué espacios de reflexión, de comunicación, de hablar de lo que está, ¿no? De hacer visible el pensamiento, visible lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, qué espacios dedicamos y qué tiempos dedicamos a eso, ¿no? Creo que conversamos muy poco, que nos escuchamos muy poco, en todos los niveles. Y desde muy pequeñitos, porque no tenemos tiempo. Pero es que eso es lo más importante que tenemos que hacer en todos los niveles. Escucharnos y escuchar al otro. Porque si no nos escuchamos, no nos vamos a entender nunca. Entonces, por eso, volviendo al inicio, ¿no? El impacto del vínculo en el aprendizaje, es que lo es todo. Es que ahora, solo así como para ir cerrando, cuando pensamos en un profe de esos que te robaron el corazón, yo tengo un par de personas en la cabeza ahora mismo. Soy incapaz de reproducir una sola de las palabras que me dieron en su asignatura correspondiente. Pero me acuerdo
de sus sonrisas, de sus cuando pasaban por al lado y te hacían una broma. Me acuerdo del tipo de relación que tenía con esas personas. Me acuerdo del vínculo. Y estoy segura que no me pasa solo a mí. Cuando a veces preguntamos esto en las formaciones, se nos iluminan los ojos, porque nos acordamos, la memoria del aprendizaje está en las emociones también. Noemí, me viene la siguiente pregunta al escuchar con el cariño que hablas de tu profesión, con el cariño que hablas de los niños. ¿Cómo es un día a día de Noemí? Muy loco, muy loco. Muy loco porque quiero mucho a mis estudiantes, pero quiero mucho a mis hijas también. Y a veces encontrar el equilibrio es como muy complicado. A mí me gusta mucho perder el tiempo, que dirían los más productivos. Es una necesidad que tengo. Y me he encontrado con grupos que no son muy, digamos que están educados en un sistema educativo como un poco rígido y a veces cuesta entrar, sobre todo en los grupos que son de más mayores. Este año, como te decía, que estaba en ciclos formativos, pues me he encontrado a personas que no están trabajadas emocionalmente, ¿no? Y entonces cuando tú propones, depende de qué dinámicas, de movimiento, de contacto, de expresión, pues cuesta. Y bueno, se genera cierto, no rechazo, pero sí como un poco de distancia, ¿no? Pero en ese crear el vínculo de confianza está el dar tiempo al otro también, ¿no? Para que se signifique y para que elija también cuándo está preparado y cuándo quiere y si quiere. Entonces, mi día a día es muy loco porque, pues eso, instituto, universidad, niñas, corriendo arriba abajo, formaciones y pues ahí voy, pero creo que he encontrado el espacio donde me siento bien y por lo tanto, como lo disfruto, creo que he conseguido transmitir que lo disfruto y eso ya es el 80% de cualquier cosa que quieras hacer, porque lo haces desde la verdad, ¿no? Y se nota que lo haces con amor. Se nota que lo haces con Que no amor. sabría hacerlo de otra manera tampoco. Es Qué bonito, qué difícil. bonito. ¿Cómo ves la evolución que ha tenido este trabajo del vínculo como una herramienta no importante, sino esencial en el aprendizaje en los últimos años en la educación infantil, en la educación primaria y en la educación secundaria? Yo creo que en infantil tiene mucho trabajo hecho y en infantil y sobre todo en el 0-3, aunque también en el 3-6, es necesario que sean socialmente reconocidas y reconocidos, aunque hay más mujeres que hombres, como espacios y etapas educativas, no solo de conciliación, porque parece que sea una necesidad, pues no sé, de las familias que tenemos que ir a trabajar, pero es que resulta que sabemos que la infancia es una edad en la que es muy importante el aprendizaje y el desarrollo que se da. Por lo tanto, desde aquí una lanza a todas las maestras educadoras y maestros educadores que están en las etapas más iniciales. Creo que trabajan súper bien, que han ido evolucionando mucho. De hecho, hemos hecho un mogollón de formaciones de neuroeducación porque son gente que siempre están haciendo formaciones y son gente que llevan el movimiento y las artes, ¿no? la experimentación, la llevan innata prácticamente y la viven cada día. Entonces es muy fácil. A veces lo hacen como intuitivamente y entonces la neuro simplemente pone palabras y ciencia, evidencias, ¿no? a una práctica que ya estaba funcionando. En primaria creo que está habiendo un cambio muy positivo de transformación de miradas y que se está evolucionando en positivo y yo tengo muchas esperanzas puestas en primaria porque incluso centros que sabemos que son más rígidos en su mirada educativa están empezando a darse cuenta que la ciencia está diciendo que es necesario mirar en mi época decíamos las tres Marías, ¿no? La educación física, la música y la
la plástica, pues se están dando cuenta que son sus aliadas y que las tienen que potenciar de forma transversal. Incluso a nivel metodológico, ¿no? ¿Qué metodologías utilizamos, ¿no? Estamos diciendo de crear vínculos y de aprendizaje social, tenemos que hablar de aprendizaje cooperativo, de trabajo por proyectos, ¿no? De aprendizaje-servicio. Entonces yo creo que por fortuna nos estamos dando cuenta que necesitamos formarnos en esto y empezar a aplicarlos. Y que si nos equivocamos y tenemos que rectificar con los estudiantes, no pasa nada, porque visualizar el error forma parte del proceso de aprendizaje. ¿Y cómo le voy a decir yo a un alumno que no pasa nada si se equivoca, si cuando me equivoco yo lo escondo? ¿No? Pues mira, chicos, esto tenía que salir de esta manera, pero nos ha salido mal. Vamos a volver a probarlo no sé cómo, ¿no? Creo que tenemos que ser un poco menos, y ahora que no se me enfade nadie, un poco menos divos. Los profes somos humanos y está súper bien que seamos humanos y que nos equivoquemos, que lloremos, que tengamos un mal día. No sé, ahora en esto del vínculo, por ejemplo, me estaba acordando de una profe en una formación, estábamos hablando de creación de vínculo y de la importancia de identificar las emociones y de facilitar la transición de las emociones, y de golpe y porrazo se puso a llorar. Y claro, y le pregunté, no hace falta que lo expliques, pero si quieres puedes compartirlo. Y me dijo, es que llevo una semana aguantándome el lloro porque se me ha muerto la perrita que tenía 10 años y he estado toda la semana conteniéndome porque no quiero poner tristes a mi grupo de clase. Y dice, pero es que ellos, 6 añitos, me vienen y me preguntan que qué me pasa, porque notan que no estoy bien. Jolines, pues es que va de eso, ¿no? Es que son radares y nosotros somos los responsables de poner nombre a eso que pasa. ¿Cómo lo vamos a hacer si lo escondemos? Es que ¿por qué un estudiante de la edad que sea tendría que querer compartir algo conmigo si yo no lo comparto con él o con ella? ¿Por qué? ¿No? Y después llegamos a secundaria y bachillerato y las cosas creo que se complican un poco más. Sí que es verdad que creo que sobre todo por mi experiencia que tiene, el abaste que tiene, creo que los profes de educación física se están empoderando mucho y me alegro un montón. Y están empezando a reivindicar la necesidad de poner en valor la educación física, el movimiento, el autoconocimiento también, ¿no? Y bueno, en una etapa como la adolescencia, ¿cómo es esto de importante, ¿no? Para evitar posibles trastornos incluso alimenticios, bullying y infinidad de cosas que vienen a raíz de todo esto, ¿no? Del reconocerse en ese cuerpo cambiante y en esa situación de no sé ni quién soy en este mundo y qué hago, ¿no? Entonces creo que se están empezando a ver movimientos, incluso también en profesionales de las artes y de la escena y tal. Creo que está entrando, pero creo que va más lento. Mi gran preocupación está en el bachillerato. En ciclos formativos creo que también va entrando, incluso te diría que en educación de adultos. Pero en el bachillerato, que parece que solo veamos las pruebas de acceso a la universidad, está complicado todavía. Y de golpe y porrazo llega un momento que ya no hay tiempo para disfrutar de aprender ni de compartir. Bueno, no sé, supongo que es un caminito y poco a poco, ¿no? Cada vez hay más voces también, porque para un docente entrar y disfrutar de lo que es su pasión, ¿no? Pues también es una necesidad. Sí, yo comparto esa mirada en las escuelas Montessori, en secundaria, bachillerato, son espacios en general donde la autonomía del joven ha llegado a tal punto que son ellos los que van junto con el profesor tomando las decisiones de qué hacer y cómo hacer, ¿ya? Y se escapa completamente de una mirada estrictamente curricular, sino que se centra en todo un proceso competencial, de ya poner en práctica competencias para resolver problemas, las competencias matemáticas, lingüísticas. Entonces es muy bonito porque se
se torna un trabajo muy holístico, por decirlo de alguna manera, donde te queda muy en evidencia que está todo integrado. Llega un punto en que cuando forma parte esto de la vida cotidiana es muy difícil separar lo que es el lenguaje de matemática, la ciencia de la educación física, etc. E incluso en sus espacios de clases tienen un espacio para descansar, para el ocio, porque Claro. creo que es un espacio también muy poco explorado en la escuela en general, el espacio de ocio. Yo un poco ironizo con esto, que cuando uno, imagínate que cuando llegas a tu casa tengas que pedir permiso para descansar, o tengas que pedir permiso para abrir o sacar algo del refrigerador, es como, suena como muy loco, Sí, sí. pero que en la escuela eso se hace, hay que pedir permiso para todo y hay muchas restricciones y por tanto se transforma muchas veces en un espacio alejado de la vida cotidiana y es muy robótico. Entonces, creo que vamos tendiendo, y ahí veo un enorme valor en la neurociencia, en que la evidencia científica que se está acumulando es de tal magnitud que no va a quedar otra más que los sistemas educativos vayan transitando a un espacio mucho más coherente con cómo aprende el cerebro, con cómo funciona el aprendizaje desde una mirada que tenga sentido. ¿Ya? En esto que dices ahora, a mí me haces pensar en que al final cuando tú quieres crear bueno, para crear un vínculo de apego necesitas un espacio en el que haya una confianza mutua, ¿no? Y esa confianza mutua pasa por confiar que cuando un niño o una niña te pide que tiene que salir al baño, pues no lo hace por escabullirse, lo hace porque quiere ir al baño, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa relación se ha elaborado lo suficiente como para que se dé eso y no necesitemos hacer una imposición de la autoridad, ¿no? Porque al final eso no va en beneficio de una relación de vínculo y de apego. A mí me gusta, cuando hacemos formaciones de neuro y de metodologías activas con una compañera, nos gusta hablar de interacciones colaborativas. Y esto tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? De un poco de ir soltando progresivamente y a medida la capacidad de decisión. Y es que es necesario, es que ¿dónde lo van a entrenar si no es en un espacio seguro como es el espacio educativo? ¿No? Que se equivoquen, no pasa nada, si nos equivocamos todos. Es que es ahí donde donde tienen que ensayar, Claro, la ¿no? sala de clase tiene que ser un laboratorio. Claro, La experimentación es el mejor lugar donde el niño o el joven pueden experimentar, equivocarse, retomar, mejorar, sí. mejorar lo que tengan que hacer. Noemí, estamos llegando al final ya de esta ponencia. Ha sido muy interesante todo el viaje que has Mm. hecho y en que en algunos momentos también me ha sido inevitable opinar. Te agradezco muchísimo tu tiempo y me gustaría pedirte eh, un mensaje para colegas, para familias de todo el mundo hispanoparlante, que va a ser la mayor población que nos va a seguir. Un mensaje en este tiempo de incertidumbre, complejo, cómo quizás, no quiero que sea en un plan receta, sino que, sin embargo, ¿qué les puedes decir tú en relación al vínculo en este contexto que estamos viviendo? Mira, estos días he estado repasando bibliografía sobre el vínculo, sobre neuro y demás, y en uno de los libros, que me sabe mal no acordarme de cuál de ellos lo he sacado, pero en uno de los libros salía una frase que viene a ser algo así como que hagamos lo posible dentro de lo imposible. Y me parece que teniendo en cuenta la situación en la que estamos y la incertidumbre máxima en la que vivimos, pues eso, que hagamos lo posible dentro de lo imposible. Y eso pasa por poner las relaciones y las personas delante de todo, los nuestros y los que acompañamos. Totalmente de acuerdo. Bravo.